Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora que vea este video. Mi nombre es Ignacio Hernández, soy Pocopelo 22 y estoy haciendo este video para exponer mis puntos de vista tocante a la realidad que pasa en México. O sea, realmente hay dos Méxicos que se ven, o sea, que se palpan. Uno, el que ha creado este sistema económico neoliberal que apoyado por los principales partidos políticos en México, el PRI, el PRD y el PAN, donde a base de una carga mediática, de una compra realmente de los medios de comunicación, la mayoría en México, se nos plantea o se nos pone a la vista un México triunfador, un México que está saliendo adelante en estos tiempos tan críticos en el mundo. Y se nos plantea siempre así, o sea, se nos plantea, se nos hace ver el México bien, que está bien en lo que le llaman ellos sus economías, su economía macroeconómica, donde sabemos que son dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional, o sea, son los que les dictan realmente las pautas a seguir en México. Eso viene siendo desde hace 30 años, desde que entró el sistema neoliberal en México. Y la realidad es otra, o sea, desgraciadamente los números, los números duros, los números fríos que se nos presentan, y sobre todo, más allá de los números, la experiencia de muchísima gente, de millones de mexicanos que no ven llegar esa en apariencia economía fuerte que existe en México. No sé, ahorita hay signos clarísimos, clarísimos de que viene una devaluación. Se nota claramente los que conocemos en los 80s y en los 90s, los momentos donde fueron crisis terribles económicas. Sabemos que hay muchos signos que nos muestran que es muy posible que venga una devaluación, porque hay una entrada impresionante, impresionante de capitales golondrinos que le llamaban. En aquel tiempo eran muy conocidos en los años 80, 90, porque eran los que llegaban a México a especular solamente, o sea, no venían ellos, el capital golondrino no busca eh, invertir en un país para que crezca el país, para que ayudar al país o para, bueno, de alguna manera contribuir al crecimiento del país. O sea, ellos lo que quieren solamente es una ganancia, especular se le llama. Entonces son muchos capitales de ese tipo que han llegado a México. Es impresionante los millones de dólares que han metido el país. Y eso ha provocado que se sobrevalúe el peso. O sea, el peso realmente eh, en, yo no sé mucho de economía, pero hasta donde yo he conocido de la economía, el peso es la única manera en que se evalúe bien, como en estos momentos pareciera que está haciendo, es si crece el Producto Interno Bruto de un país. No ha sido el caso de México. El crecimiento económico ha sido lo normal, o sea, poco, 3.2, 3.5 en estos 4 o 5 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces no hay una razón para que el peso esté tan sobrevaluado. O sea, la razón que existe es porque están entrando este tipo de capitales golondrinos y lo están artificialmente sobrevaluando. ¿Y eso, cuál es el peligro de eso? De que esos capitales golondrinos, cuando encuentran una oportunidad en otros países donde les va a ir mejor, salen repentinamente y provocan la devaluación. Es terrible, terrible. Yo estoy seguro que el peso, si yo no me equivoco, llegará a niveles de 15 o hasta 17 o 18 pesos el dólar. Entonces, ese es un signo muy claro, y los economistas saben en México, y mucha gente, periodistas, líderes de opinión, políticos, funcionarios, saben la realidad y callan. O sea, yo no oigo a nadie que se manifieste sobre este caso tan particular. Han dicho que no hay problemas, que las situaciones son diferentes, pero los que conocemos la historia del PRI, de la economía mexicana, siempre nos han dicho lo mismo, de que no va a pasar nada, de que estamos ya en el primer mundo, que vamos casi, o sea, ya casi cerca de ahí. O sea, ese cuento yo lo he escuchado
desde que tengo uso de razón y he estado en política o tratando de entender la política mexicana y la economía mexicana, siempre han dicho lo mismo. Entonces, yo veo que no hay nada claro en eso. La inflación, que pareciera poca todavía, pero poco a poco se va a incrementar, también es otro signo de que habla de una devaluación. O sea, todo eso desajusta la economía y empiezan las devaluaciones, que de por sí a México realmente, si somos sinceros, realmente no tiene una economía buena. O sea, no hay, no se ve y ni siquiera el llamado Pacto por México, que yo lo considero como un engendro ahí, que no puede ser posible que exista este pacto, porque para eso hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo, un poder judicial, y hay partidos que realmente deben de tener posiciones diferentes y crear un equilibrio. De eso se trata una democracia, de crear un equilibrio para que aquellos que su ideología tienda más a esclavizar a los trabajadores, pues existe el otro partido que lo empuja y se crea un equilibrio para vivir en una democracia. Ese pacto por México realmente, a mi punto de vista muy particular, realmente no tiene ni siquiera su razón de ser. Es para como maquillar y dar un sentido de unidad, cuando realmente ahorita nosotros no, en México lo que menos quiere es una unidad en el neoliberalismo. O sea, lo que México requiere es un nuevo sistema económico en el país, un sistema económico diferente donde se le den oportunidades a los jóvenes, sobre todo a todos los mexicanos, a la gente adulta, que tenga esa confianza de que estamos en un país donde su vida es digna, donde sus alimentos, su comida, su vestido, su educación es digno. A las gentes de la tercera edad darle esa seguridad de que su vejez lo van a vivir de buena manera, con buena calidad de vida. A los niños que son el futuro realmente, y que vemos que realmente se está alimentando su vida, ¿verdad? Su crecimiento con una situación con tanta violencia, con tanta crisis, con tantos pérdida de valores morales sobre todo. Entonces, yo creo sinceramente, a nosotros siempre se nos trata de gente negativa, o sea, de gente que todo lo vemos mal, que todo, oye, pero ¿por qué lo ven todo mal? Es que es una realidad que se vive en México, ¿no? O sea, ahí cerca ya pasaron los 6,000 ejecutados en 4 o 5 meses. Eso es brutal, eso no es normal. Eso no es de un país bien democrático, con seguridad, con que sea un estado fuerte, ¿no? O sea, 6,000 ejecutados. Solamente hablamos de asesinatos del crimen organizado, que yo realmente creo que son muchísimos. O sea, es una tragedia. Vemos la inflación que está subiendo, o sea, ahí está la inflación, yo no la inventé, el INEGI acaba de sacar sus cuentas, sus números, el INEGI, y la inflación ya rebasó los 4 dígitos y cree que se va a llegar a rebasar los 10 dígitos, eso es muchísimo. O sea, vemos los salarios en México tan deteriorados. A mí me impresiona cómo es que ganan tan poco los profesionistas, no se diga de los obreros calificados, de los obreros de abajo, o sea, los campesinos. O sea, el salario realmente, si un profesionista gana 20,000 pesos al mes, es poco. Eso es lo que la gente no alcanza a entender, que 20,000 pesos para un profesionista que tuvo un estudio, se preparó, inclusive hay desde doctorados, se han preparado bien y ganan 20,000, 30,000 pesos, si bien les va por mes, y quítale los descuentos y ya les dejan muchísimo menos. Pues es muy poco, o sea, es un salario que no es digno para el nivel de estudios que tiene. Ahora vemos también la situación de que el empleo sigue estancado, o sea, no hay mejores oportunidades de empleo, y las que hay, el trabajo informal es muchísimo. O sea, el trabajo informal realmente es un trabajo que no te da ninguna garantía, ninguna seguridad, porque, ok, a lo mejor habrá gente que en su trabajo informal sea vendedor y venda muy buen dinero, pero la mayoría venda bastantes, sus ganancias sean buenas, pero la mayoría en el comercio informal son que venden, se rentan su mano de obra y ganan realmente muy poco y sin una seguridad, sin prestaciones de ningún tipo.
Y eso ha aumentado, ya hay más trabajo informal que trabajo formal. O sea, son signos que no podemos dejar que nos engañen y pensar que México está bien. México no está bien y no se ve un cambio real y verdadero en México. O sea, se ven las mismas políticas económicas, las mismas políticas de represión en México, de querer comprar, de que lo hacen realmente, compran los medios de comunicación para crear un México que realmente no existe. Entonces, por eso es muy importante, creo yo, buscar los medios de expresarnos, como en este caso, en este video. Yo trato de poner mi granito de arena de esta manera. Sé que no es suficiente, que tenemos que hacer muchísimo más, pero ojalá que todos de una u otra manera, o sea, en lo que podamos o con nuestra inteligencia nos dé o nuestra preparación. Hay gente muy preparada que puede inclusive hacer cosas mucho mejores, como estar siguiéndole la pista a los políticos, lo que hacen, o sea, organizarnos de alguna manera para poder cambiar a nuestro país. O sea, es una lástima que no se vea un futuro halagador, no se ve. O sea, realmente yo sé que muchos dicen que sí, ¿verdad? Que ellos a lo mejor perciben. Yo siempre he sostenido que en México hay entre 30 y 40 millones de mexicanos que viven bien, o sea, bien. O sea, no se preocupan mucho sobre la economía, viven, ahí viven. Pero en México somos 114 millones de mexicanos. Y entonces ahí es donde ya no funciona esto, o sea, ya no se ve bien. Porque hablamos cerca de 70 millones o más que no les ha ido bien, que su situación es difícil. Y hablamos de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, que llevan un sufrimiento. Yo a veces lo rebajo y yo quiero rebajar a 35 millones la cantidad de mexicanos que tienen un sufrimiento fuerza ahí por la situación. Pues son muchísimos. Si estamos en un país riquísimos en recursos naturales, y a mí me parece frustrante que mucha gente todavía sea analfabeta, que haya 13.5 millones de mexicanos prácticamente muriéndose de hambre. Esa es la realidad, porque con $1 diario no se puede decir de otra manera. O sea, ¿qué puedes comer con eso? O sea, ¿cómo puedes nutrirte lo suficiente en tu cuerpo, tu alimentación, para que lleves una vida sana? O sea, están en una agonía. O sea, eso es brutal. Más que no se alcanza a entender es la dimensión de las cosas, porque para empezar no se cree. O sea, vivimos en un país donde nada se cree. O sea, no se cree en los políticos, no se cree en los empresarios, no se cree en nada, ni siquiera en nosotros mismos. Entonces la gente muchas veces no entiende, cuando estás bien en tu comodidad, ¿verdad?, que hay millones de mexicanos que no viven igual que tú, que sufren, que están sufriendo y muchísimo, y que no se les ve un futuro adelante para salir bien. Y luego vemos lo que hace el gobierno, ¿verdad?, que realmente son cosas infantiles. O sea, que no tienen o sea, no aguantan un análisis realmente. O sea, invertir 4,000 millones de pesos en un programa como el de la Cruzada del Hambre es de risa. O sea, de risa realmente. O sea, en México 50,000 millones, 100,000 millones de pesos en una cruzada con el hambre, estaríamos hablando de algo serio. O sea, yo estaría contento y digo, oye, espérate, está bien, pero de 4,000, o sea, realmente no tiene ni siquiera sentido hablar de eso, porque es una farsa. O sea, es una farsa realmente. Hablamos de reformas, están hablando ahorita mucho de la reforma financiera. O sea, sí, yo me quedo impresionado las mentiras de la reforma financiera. O sea, toda esta reforma aplicado para los bancos que por medio de FOAPROAS, algunos, no todos, se está pagando la quiebra de aquellos bancos que se vendieron, que eran del Estado, se vendieron, se quebraron, se está pagando, y son sumas extraordinarias de eso. Ahora se le pide al banco, se le está pidiendo que preste, o sea, en el crédito. O sea, cuando el país no está para crédito, la gente no está para crédito, la gente está para tener un salario digno, un salario que le alcance para vivir dignamente su vida. De ahí ya pueden hacer lo que quieras. O sea, si hay bancos que prestan, perfecto, porque vas a tener dinero para pagar esos préstamos. Pero si tienes salarios tan raquíticos, o sea, ¿cómo vas a pretender créditos? O sea, para esclavizarte nada más realmente. El crédito para casa de 30 años te esclaviza.
crédito para carro de 5, 6 hasta 10 años, te esclavizan. Tu trabajo ya no puedes decir nada y no te puedes salir de ahí porque tienes que pagar ese crédito que debes. O sea, en lugar de procurar buscar salarios dignos en México para la mayoría de los trabajadores, no, los créditos, los bancos que prestan. Es que es impresionante el nivel de engaño que hay con todos estos tipos de reformas. Igual le puedo hablar de la reforma de educación, que realmente en el papel se ve muy bonito, pero si yo profundizas todo lo que se pretende hacer, solamente se pretende crear trabajadores para las empresas de todo tipo, transnacionales por cierto, para que esos trabajadores puedan competir a nivel mundial. O sea, esa es la idea del neoliberalismo, la competencia. Entonces creas trabajadores así, olvídate del humanismo, como hace poco pedía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, meter clases humanistas para darle sentido, o sea, crear ciudadanos, no crear trabajadores, crear ciudadanos libres, con criterio, con idea, con todo lo que implica ser un ciudadano, no trabajadores para las empresas, que eso es lo que pretende la reforma educativa. Se habla también de la reforma que ya está, o sea, ya está la reforma laboral, que, o sea, yo me quedo muy impresionado de la manera como lo manejan, porque yo le he leído la reforma laboral y pareciera impresionante, pareciera, o sea, está muy bien, ¿no? Cuidan muchas cosas que por ahí se ven. Pero al final de cuentas lo que quieren es quitar sindicatos, o sea, quitar sindicatos que defiendan a los trabajadores, quitar prestaciones, a facilitar a las empresas transnacionales, que son las que para México es un paraíso para ese tipo de empresas. O sea, aquí pueden venir a hacer lo que quieran, por eso vienen también muchos capitales golondrinos que pueden hacer lo que quieran. Entonces, realmente lo que se pretende con esa reforma laboral que ya está ahí implantada es quitarle fuerza a los trabajadores, quitarle prestaciones, dejarlos ahí, o sea, lo menos que puedan pelear en muchas cosas y ya está. O sea, esa es la idea principal. Y te la pintan de otra manera, como que si realmente fuera lo que va a salvar a los trabajadores. Y viene ahí escrito, como muchas leyes que hay en México, que parecieran buenísimas, pero en el fondo realmente son reformas que solo les interesa al sistema económico que ya impera en todo el mundo, el sistema económico neoliberal, que busca la competencia, que busca acumular riqueza para unos pocos y la mayoría, ya se habla del 99%, tenerlos controlados. Va a haber un control absoluto de la humanidad en un tiempo, yo no sé si 30, 40 años, lo que se tarden, pero ya es un hecho. Entonces, esa es la realidad del país. En mi punto de vista, es discutible, se puede pensar diferente. Yo siempre soy una persona que estoy abierto a un debate serio, o sea, serio. Creo no estar equivocado porque yo mismo soy como inmigrante que estoy en Estados Unidos, soy un fruto podrido de este sistema económico que no funciona, no ha funcionado ni funcionará, porque hay sus bases están realmente, son bases muy frágiles que no tienen un sentido de humanidad, sino de prácticamente de destrucción, yo diría. Entonces, pues le dejo este video, yo quiero compartirlo, yo sé que es poco el tiempo, quisiera más tiempo, pero ya poco a poco ya pasé uno, ahora voy a pasar este. Próximamente me daré tiempo para también expresar puntos de vista ya más concretos de detalles que están pasando en México, como por ejemplo lo de la tan llamada ahorita, lo que vienen las elecciones en julio y las grabaciones que existieron ahí, de que realmente es impresionante el cinismo en México. Yo me quedo asombrado realmente el nivel de cinismo. Son grabaciones realmente clarísimas, que no hay ni siquiera que analizar nada. O sea, se está comprando las elecciones que vienen, es seguro, con esta cruzada contra el hambre. Hablaremos también un poco más del Pacto de México, que lo dije ya hace rato, realmente es una farsa, es una farsa. Entonces, pues me despido. Próximamente volveré a meter otro video y espero pues compartir ideas, es muy importante.
yo, como les digo, estoy abierto a recibir también de muchos priistas y panistas sus posiciones. Yo tengo la mía, no estoy cerrado a eso. Puedo equivocarme, es mi percepción personal, y pues si yo escucho otras, algo que me convence, digo, oye, no, si el país va muy bien, por eso, por esto, yo lo acepto, yo lo escucho, y pues aquí estamos. Gracias por escucharme, y pues contento de estar aquí con ustedes.